San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Un pasaje lindo, ¿no? Conocido, lo hemos leído quizá muchas veces, pero tiene un contenido bastante importante. Tomar decisiones es uno de los desafíos que enfrentamos a diario, ¿o no es así? Todos los días tenemos que decidir cosas en nuestra vida. Algunas decisiones son rutinarias, son simples, pero otras muchas veces son de gran importancia para nuestra vida. Pero no hay peor decisión que la que no se toma. ¿Qué le parece? No hay peor decisión que la que no tomamos, porque debemos tomar las decisiones. Estos desafíos de los cuales estamos hablando, que tenemos a diario, exigen que nosotros tomemos decisiones. Dios dio al ser humano la libertad, la facultad de poder decidir, de tomar sus propias decisiones, el libre albedrío, ¿no es así? Sí. Pero entre todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, debemos asegurarnos de una en particular: la decisión de seguir a Jesucristo, de venir al Señor y de seguirle. Independientemente de la decisión que cada uno tome, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Ha decidido usted seguir a Cristo? ¿Ha tomado la decisión? Yo diría que es la más... ¿Quiere seguir la frase? La más importante de nuestra vida: recibir a Cristo, seguir a Cristo. Pero podemos preguntarnos por qué. Porque a veces decimos esto y decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Hay varias razones. Yo en esta mañana me quisiera referir solamente a tres. La primera de ellas es porque Cristo ha mostrado su gran misericordia. Cuando los fariseos empezaban a criticar a Jesús por estar sentado con Mateo, en el texto que leímos, y con otros como él, les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús aquí está mostrando su gran misericordia, porque estaba dando lo que realmente Mateo necesitaba, no lo que merecía. Porque ¿qué significa misericordia? Favor inmerecido. Lo que Jesús estaba ofreciendo y lo que estaba dando a este hombre, Mateo, Leví, no era lo que él merecía,
sino lo que él estaba realmente necesitando. La misericordia de Cristo es una misericordia que se hace visible a través de su trato con nosotros y a través de lo que Él ha hecho. Él es el que llama. Cuando Jesús pasó por el lugar donde estaba Leví, Mateo, lo llamó. Mateo era un judío que tenía un trabajo bastante complicado, cobrando impuestos a sus conciudadanos judíos a favor de los romanos. Trabajaba en este caso para el imperio y específicamente para Herodes Antipas, quien gobernaba en ese momento, quien era el que gobernaba ese lugar. Y por ese motivo los judíos lo habían considerado consideraban a los que hacían este trabajo como traidores a su nación, traidores a su pueblo. Además, los publicanos tenían fama, y no solo la fama, de cobrar por encima de lo debido para beneficiarse y para enriquecerse a sí mismos. En el Evangelio de Lucas lo dice, y Jesús los enfrenta a ellos diciéndole que hacían esta maniobra y que en definitiva eso también constituía algo que Dios no aprobaba. Por eso nadie los quería y eran excluidos del resto de la comunidad. Ellos no participaban en nada de la comunidad porque eran dejados de lado. La ciudad en la que trabajaba Mateo era una ciudad bastante populosa y diríamos como importante, la ciudad de Capernaum. ¿Le suena este nombre, no? La ciudad de Capernaum, que estaba en la costa oriental del mar de Galilea. De hecho, un lugar donde Jesús visitaba seguido, ¿no? Cuando iba al mar de Galilea y usaba, digamos, toda esa zona para predicar, tenía su lugar de asiento en Capernaum. Esa ciudad se había establecido como una especie de aduana, y Mateo era uno de los oficiales que cobraba los impuestos. Capernaum era un lugar donde se cruzaban carreteras importantes, como por ejemplo la carretera que unía Egipto a Damasco y entraba en los dominios de Herodes con fines comerciales. Ahora, sin duda, Mateo cobraría los impuestos en todas las mercancías y que estaba o tenía a su alcance, ¿no?, el enriquecerse con todo ese movimiento comercial que había de entradas y salidas. Y fue allí, en ese entorno, y alguno dirá, bueno, pero qué lugar complicado, ¿no? Pero en ese entorno fue allí que Jesús lo llama. El texto de Marcos capítulo 2, versos 13 y 14, dice, después volvió a salir al mar, Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y le dijo, sígueme. Pocas palabras, no le hizo un gran mensaje, no le predicó, no llevó el megáfono o el altoparlante y se puso adelante para predicarle. Pasó por al lado de él, cerca de él, y lo llamó con... ¿Cuántas palabras usó? Una. Sígueme. Qué importante esto, ¿no? En este acto Jesús estaba desafiando a las costumbres ortodoxas de su tiempo. Llamaba a este hombre pecador, un hombre que no debía tenerse en cuenta, mucho menos para cosas que tenían que ver con la religión o con lo espiritual. En principio parecía que el llamado de Mateo fue algo casual, porque el texto dice que Jesús al pasar por ahí
vio a Leví que estaba ahí, lo llamó. ¿Fue casualidad? Mire usted qué casualidad. ¿Usted cree que hay casualidades en las cosas de Dios? No sé en el mundo si las habrá, pero en lo que respecta al obrar de Dios y a las cosas de Dios, no hay casualidades, sino, como decimos siempre, hay causalidades. Hay causalidades. Llamó a Mateo porque ya lo conocía. ¿Habría tenido alguna entrevista antes con él? No, no se menciona en la Biblia que él hubiera tenido ningún acercamiento con Mateo. Pero sí sabía de él, porque él era Dios. Y él conocía todas las cosas, así como conocía a aquel hombre que salió corriendo y se subió a un árbol, Zaqueo, y que cuando Jesús llega al lugar donde Zaqueo estaba subido al sicómoro, para la multitud y le dice: Zaqueo, mira, lo conoce. Lo conoce a Zaqueo. No, no lo conocía, pero sí lo conocía, porque él conoce a todos los hombres. Cuando se le atribuye al Señor de que Él conoce antes, es porque Él es Dios. Él conocía y sabía la necesidad y algo más. Jesús sabía de antemano cuál sería su respuesta. ¿Qué le parece? ¿Dios sabe cuál va a ser nuestra respuesta? Cuando el Señor mira a la persona, ve a la persona. Cuando nosotros miramos, generalmente vemos la apariencia, como dice la Biblia, lo que está delante de nuestros ojos. Vemos lo que vemos con estos ojos. El entorno, la actitud, la posición social, entre otras cosas, ¿no? Quizá podemos ir más fino y decimos cómo está vestido, o qué vocabulario tiene, o de qué manera se ve. Pero Jesús ve al hombre real, a la persona que está en esa situación. Al hombre, en este caso, necesitado y que estaba hundido en sus pecados. Porque Mateo era un hombre, sí, pecador. Es cierto. Y que no estaba actuando bien, también es cierto. Y que todo esto hacía que estuviera en una situación tan desventajosa. Pero el Señor lo llama en forma muy directa y muy personal. No importa dónde uno esté, de dónde vengamos o a dónde el Señor nos encontró, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en nuestra casa, Él nos llama. A veces pensamos que Dios nos tiene que llamar en una campaña solamente, ¿no? En una campaña evangelística, en un acto especial que hagamos para que las almas escuchen el mensaje, o sí lo va a llamar si lo traemos a la iglesia, pero Dios puede llamar a una persona en cualquier lugar donde se encuentre. Fíjense que hay muchísimos testimonios de personas que han sido llamados inclusive ni siquiera por un mensaje directo. Hemos tenido el testimonio de personas que han recogido un papel en la calle, que nosotros le llamamos tratadito. Y en ese papel un breve mensaje. Y a través de ese breve mensaje del papel que encontró tirado, sucio, siempre recuerdo el testimonio de un hermano que fue pastor después y que en el momento que él conoció a través de la experiencia que les voy a contar, era leproso y estaba pasando por un estadio de la enfermedad de lo más terrible. Estoy hablando de hace muchos años. Y desahuciado totalmente en lo que respecta a su cura, se había sentado en el cordón de la vereda y cuando mira entre sus piernas en la cuneta había un papelito. Un papelito. ¿Qué era el papelito? Un tratadito, un folleto. Y lo levanta
Y dice, cuando escuchamos su testimonio, porque lo escuchamos personalmente, tuvo que buscar la luz, porque era de noche, tuvo que buscar la luz para poderlo leer y ahí estaba el mensaje del Señor. Y acudió al Señor. Y el Señor primero lo sanó de la lepra. Pero el Señor hizo una nueva persona de este hombre. Me refiero a algunos de los más, no digo ancianos, sino de los más grandes o mayores, se deben acordar de René Teules. Me miran todos, ¿seré yo solo? Que estoy en esa etapa. No, debe haber algunas manos por ahí que no se levantaron, pero hace muchos años de esto. Fue René Teules, que después fue pastor de una iglesia durante muchos años, profesor del Instituto Bíblico Río de la Plata, y fue un hombre muy usado por el Señor. Qué importante esto, ¿no? Jesús lo llamó en esa instancia de su vida. Y esto es algo maravilloso. Fíjense que algo interesante al mirar el pasaje es que Mateo no estaba buscando a Jesús, como tampoco lo estaba este hermano René. Él estaba ahí en la última, angustiado. Él no estaba buscando, no había emprendido una búsqueda. Sin embargo, el Señor le salió al encuentro. En realidad pasa lo distinto, pasa lo contrario. Es Jesús quien sale a buscarnos. Es como el pastor que, como dice la parábola, ¿no? Sale a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Le da unos rebencazos por haberse escapado. No, dice que la pone en sus hombros y que cura sus heridas y la vuelve al redil. Qué hermoso, ¿no? Él es el que busca. Él es el que nos busca a nosotros. Ninguno de nosotros merecemos tal atención, como si fuéramos personajes especiales o importantes que Él nos viene a buscar a nosotros. Que digamos que Él tenga que prestar su atención por alguna razón, porque no éramos ni buenos, ni correctos, ni mucho menos santos cuando conocimos al Señor. ¿No le parece? No sé si usted se acuerda cuando conoció al Señor, en qué calidad vino, pero muchos, a lo mejor el Señor nos tuvo que sacar de lo más hondo, del pozo, de la desesperación o del lodo cenagoso. Pero la misericordia del Señor nos halló, nos perdonó, y a pesar de nuestra situación y de nuestra condición, hemos podido gozar de la bendición, de la salvación, del perdón que el Señor nos da. La respuesta de Mateo al llamado de Jesús fue instantánea. ¿No le sorprende esto? Fue instantánea. Dice el texto, Mateo 9:9, que él se levantó y siguió. Yo supongo que habrá quedado primero un poco sorprendido. Sígueme. Pregunta, ¿quién es? ¿A dónde lo voy a seguir? ¿Qué me está queriendo decir? Se ve que no tuvo mucho tiempo para hacer reflexiones, sino que dice que en el momento se levantó del banco o de la banca de los que estaban haciendo ese trabajo de cobrar los impuestos y siguió al Señor. Es probable que por mucho tiempo Mateo sintiera una carga de conciencia, una carga que tal vez lo acusaba interiormente, lo hacía sentir culpable y le pesaba de alguna manera ser rechazado por su pueblo. Si bien él se estaba aprovechando de esa situación para enriquecerse a costas de su propio pueblo, posiblemente interiormente había algo que solo el Señor conocía. El alma de Mateo tal vez por momentos podía hasta estar como clamando, ¿no?, por ayuda.
Y el Señor sabe, y el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades y sabía cuál era la situación real de este hombre. Él estaba dispuesto a hacer lo que los religiosos, fariseos, escribas y sacerdotes de su tiempo no harían. ¿Qué era? Recibirlo, llamarlo, recibirlo y darle el perdón, perdonarlo, bendecirlo, salvarlo. La experiencia de Mateo nos muestra que si él perdonó a este hombre en esa condición, ¿no perdonará Dios también a todos aquellos que estén en situaciones como la en la que él estaba? Sin merecer nada. No era un merecedor de bendiciones, ni, mire, este no es evangélico, pero es tan bueno. ¿No? ¿No lo escuchó alguna vez eso? Este no es evangélico, no conoce al Señor, pero es tan bueno. Bueno, este no es el caso. Y no es el caso por lo general, porque a veces los que son tan buenos no creen que tengan necesidad de que Dios los bendiga y que Dios los salve. O no reconocen la necesidad de tener que acercarse al Señor para recibir esta bendición. La experiencia de Mateo nos muestra que el perdón de Dios está dispuesto o disponible para todos, no importa cuán pecadores seamos. Cristo puede, y no solo puede, sino también quiere perdonarnos y salvarnos. Y yo digo, qué importante esta situación. Cuando miramos despacito el texto, vamos descubriendo muchas cosas. Se ve la misericordia de Dios también en esta aceptación. Jesús estaba llamando a un hombre al que todos rechazaban, al que todos odiaban, y lo estaba llamando y dándole una esperanza. Fíjese que lo llamó con un propósito. Y que ya que nosotros conocemos el final de la historia, ¿cuál era el propósito del llamado? Hacerlo un discípulo. Fíjese, ningún rabino llamaría a un publicano a ser su discípulo. ¿Se acuerdan la imagen que relata el Evangelio de el fariseo y el publicano? Donde el fariseo oraba a Dios y su oración era tan egocéntrica y de tanta alabanza hacia sí mismo y de desprecio hacia uno que estaba un poco más atrás que él y que justamente era un publicano. No soy ni como este. Lo cierto es que este fariseo soberbio y que oraba más para sí mismo que para Dios, no fue justificado. Pero el publicano que se arrepintió y que se humilló y que reconoció su necesidad, dice que salió bendecido por el Señor, justificado por el Señor. Qué hermoso, ¿no? La aceptación de Dios. Qué importante esto. Algunos de los discípulos eran pescadores, el más humilde de los oficios de ese tiempo, ser pescador. No había que estudiar ni hacer el secundario, no tenía necesidad de tener grandes estudios, era gente del vulgo, gente sencilla, y se dedicaban a la pesca. Pero el que era publicano, el ser publicano, era el más indigno y aberrante de los oficios, porque eran traidores. Entonces es claro que Jesús no llamó a Mateo para que la gente lo aprobara o recibiera aprobación de la gente que lo rodeaba. No,
sino porque sabía Jesús que este sería la clase de discípulo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. ¿Qué le parece? Qué importante esto, ¿no? Sin importar cuál fuera el costo. ¿Le costó algo a Mateo tomar esta decisión? Nadie dice nada. Ahora lo vamos a ver, que algo le costó. Pero esto muestra que Jesús llama ahí, en ese entorno. Hay un texto que Pablo le escribe a los Corintios, muy conocido. Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Les está diciendo, ¿no? No son sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué le parece? ¿A usted lo eligió el Señor? Esto quiere decir de que no éramos ni poderosos, ni nobles, ni sabios, nos habrá levantado de alguna situación, ¿no? No es por lo que éramos, por lo que el Señor nos llamó, nos eligió, sino por lo que no éramos. Por lo que no éramos. Solo a personas como nosotros la misericordia de Dios puede llamar, perdonar y agregar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que la iglesia está compuesta de esta manera. ¿Amén? Ahí está. No somos todos elegidos por cualidades esenciales, entonces somos un cuerpo de élite, como si fuera algo valioso para el mundo. Para el mundo somos unos ignorantes. ¿No es así? Pero para Dios somos su especial tesoro. Amén. Somos algo maravilloso. También tenemos un segundo porqué. Porque Cristo ofrece satisfacción verdadera. No solamente por su misericordia, sino porque Él puede realmente satisfacer verdaderamente nuestra vida. Las cosas de este mundo no producen verdadera satisfacción. Como recaudador de impuestos para el gobierno, Mateo era pobre. No, gozaba de bienestar económico. No era pobre. La mayoría de los que tenían este trabajo eran ricos y a expensas de sus conciudadanos, ¿no? La prueba está en que tenía su propia casa. No era fácil tener su propia casa, y menos para un trabajador en aquel tiempo. Y que después, cuando él es llamado por el Señor, a modo de gratitud, dice que le ofrece al Señor un gran banquete. Y parece ser que el banquete fue un banquete bastante de bastantes personas, ¿no? Porque estaban sus compañeros de trabajo, sus amigos, ¿no? Todos aquellos que eran considerados como él pecadores frente a la sociedad, y estaba Jesús y estaban sus discípulos. Por eso que no nos cabe duda de que aquellos que lo miraban a Jesús en esto dirían: ¿cómo puede ser que Jesús se vaya acepte la invitación de este hombre y estar ahí en una especie de celebración o de fiesta o de banquete con un montón de pecadores que estaban todos en la misma situación, ¿no?
Mateo tenía todo lo que una persona podía añorar en la vida. Todo le era fácil obtenerlo. Pero la forma tan espontánea de responder al llamado de Jesús, que dice que dejando todo, se levantó y le siguió, nos muestra que todo lo que había logrado, todo lo que tenía, de la manera que lo había logrado, no le traía una verdadera satisfacción de vida. Su alma estaba vacía, anhelaba algo de mayor significado. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Usted sabía eso? Una frase hecha, ¿no? Aquí encontré esto que me pareció interesante. El dinero puede comprar medicamentos, pero no la salud. ¿No? Puede comprar la vivienda, pero no un hogar. Puede comprar compañía, pero no amigos. Puede comprar placeres, pero no la felicidad. Puede comprar alimentos, pero no apetito. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una vida holgada, pero no una vida eterna. Y esto es una gran verdad y una gran, digamos, una reflexión que nos hace ver las cosas que son verdaderamente. Todo aquel que ha ambicionado bienes materiales, que ha sido su ambición, su forma de superarse en la vida para poder tener riquezas, tenemos que decir que tarde o temprano también llega a darse cuenta que lo material no lo llena, que no le sirve para mitigar las necesidades más profundas, si bien sí las externas, pero no las internas, las del alma, las espirituales, las eternas. Pero quien renuncia a esa ambición, a las cosas del mundo, y acepta a Jesucristo, éste encuentra la paz, el gozo y la vida que nunca antes había podido experimentar. Bien claro la palabra esto lo dice, ¿no? Porque solo en Jesucristo se encuentran las riquezas que superan a todo lo que el hombre, el ser humano o el mundo nos puede dar. Fíjese que el mundo permanentemente hace propuestas, ¿o no es así? Permanentemente. Pero ¿alguien nos puede dar lo que Cristo nos da? ¿Alguien puede darnos la paz? ¿Alguien puede darnos la verdadera felicidad? ¿Alguien puede colmar nuestra vida del verdadero amor? ¿Alguien puede darnos la salvación y la seguridad de nuestra vida eterna? Nadie. Solamente Jesucristo es el que puede obrar y puede darnos esta bendición. No hay nada. El trabajo, hay algunos que se dedican a trabajar para ganar plata. Y yo tengo que trabajar, porque si yo no trabajo... Y algunos en ese afán o en esa ambición, como está aquel que no trabaja y que de alguna manera trata de vivir a expensas de otros. Hay otros que están como dedicados solamente a trabajar porque lo único que piensan o tienen en su mente es enriquecerse o tener las cosas materiales. Mateo tenía un trabajo bueno, ¿o no? Y seguramente lo cuidaba bastante porque le estaba resultando bien la cosa. Tenía un trabajo y seguramente tenía su oficina en el mejor lugar, tenía con la vista mirando al mar de Galilea. Porque dice que Jesús pasó por ahí al mar y ahí estaba Mateo en su puesto. Tenía un lugar tal vez que muchos desearían tener. Y ganaba, por supuesto, mucho dinero. Sin embargo, esto no llenaba verdaderamente su alma
su ser interior. Por eso dice la Biblia que la respuesta de Mateo al llamado de Jesús fue que Mateo, dejándolo todo, le siguió. ¿Qué es dejándolo todo? ¿Qué es lo que dejó? Todo. Dejó de ser publicano, dejó de estafar a su pueblo, dejó de manejar dinero, dejó lo que era fuente de su riqueza y de su sustento y siguió al Señor. No lo consideró como una pérdida, como que estaba perdiendo algo, como que se estaba deshaciendo de algo que era tan importante para su vida. Él tomó la decisión. Por eso decíamos antes, seguramente ya había algo que estaba trabajando en el corazón de este hombre, para que de una manera tan espontánea y dejando todo de una manera tan espontánea, pudiera seguir al Señor. Nunca más lo vemos a Mateo ocupar ese lugar. Nunca más lo vemos a Mateo en alguna situación o circunstancia, por lo menos no se explicita en los evangelios, en la Biblia, que él haya vuelto de ninguna manera a ese lugar. Quizá esto nos haga recordar a alguien que también tenía claro o tenía clara la decisión que tenía que tomar o que había tomado. Y yo me refiero a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, los versos 25 y 26, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, ¿dónde estaban los deleites temporales del pecado? ¿Dónde estaban? Ay, se me borraron. ¿Dónde gozaba él de los deleites temporales del pecado? En el imperio, en el palacio. Era hijo de la hija de Faraón. Él tenía todas las cosas a su alcance. Dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que en ese momento eran esclavos, que gozar de esos deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren, porque tenía la mirada ¿dónde? Puesta en el galardón. ¿Cuál es el galardón? La salvación, la vida eterna, Cristo. Entonces, qué importante, ¿no? Que podamos ver que esto es algo que no solamente Mateo tomó esta decisión, muchos hombres en la Biblia se mencionan que han tomado esta decisión. Vivimos en un mundo donde es muy fácil ser engañados por los deleites temporales de las riquezas, la popularidad, el nivel social, ¿o no es así? ¿Acaso no es lo que ofrece el mundo? Y no poder ver las bendiciones eternas que ofrece el reino de Dios. Que muchos estén dispuestos a quedarse con eso y rechazan la única y verdadera riqueza, que es la vida gloriosa y espiritual que el Señor nos da a través de su obra y una salvación eterna y gloriosa allí en el cielo. Dice el Señor, hablando del rico insensato, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Que ganare todo el mundo, no solamente que un buen pasar, todo el mundo, podés ganar todo el mundo, pero ¿de qué le sirve si pierde su alma? ¿Cuál es la respuesta? No le sirve de nada. No tiene nada, es el más miserable de todas las personas. Los amigos no producen satisfacción verdadera.
Hay personas, yo a veces escucho, ¿no?, la gente del mundo que hablan, y parece que, bueno, son sostenidos porque tienen un núcleo de gente que los ayudan, y parece que ahí es donde tienen su apoyo, ¿no? Mateo tenía un círculo, no era muy amplio, porque en realidad, como tenía una profesión tan discutida, los únicos amigos que tenía eran los de la misma situación de él. Amén. O de algunos otros que estarían vinculados a esta situación y que también eran, como él, considerados pecadores, personas indeseables. Estos fueron los únicos invitados al gran banquete que hizo en su casa. Seguramente ningún otro vendría. Seguramente nadie más iba a entrar en esa casa. Porque de hecho todos los demás se escandalizaban de que Jesús con sus discípulos hubiera entrado ahí. Yo creo que es importante que nuestro mejor amigo sea el Señor. Amén. No es que no tenemos que tener amigos, porque la Biblia dice que tenemos que ser amigables, ¿no? Esa es la palabra que usa, es ser amigables. Es decir, tener una actitud hacia los demás que sea afable, que sea receptiva. Pero ¿quién es nuestro verdadero amigo? Jesús dijo en una oportunidad: vosotros sois mis amigos. Y es algo que distingue la amistad de Jesús, ahora lo vamos a mirar, de esa amistad común que tenemos entre nosotros. Usted a un amigo suyo, ¿le podría decir lo que Jesús nos dice en la palabra? Le voy a decir lo que Jesús dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, usted dígale a su amigo y va a ver cuánto le dura al amigo. Vos sos mis amigos si hacés lo que yo te digo, si hacés lo que yo mando. Y el otro me va a mirar y decir, no, chao. Porque el Señor tiene la potestad de bendecirnos. Para nosotros el poder llegar a esa amistad con el Señor es un privilegio honorífico, ¿o no es así? Y que los únicos que recibimos algo gratificante somos nosotros en esa amistad. Como Abraham, que se lo llamó, no se lo llamó amigo del rey fulano, de la reina de Saba, no, fue amigo de Dios. Yo le pregunto, ¿usted es amigo del Señor? ¿El Señor es su amigo? Hay un himno muy viejo, que no me animo ni a cantarlo porque no me acuerdo del todo la letra, que habla de la amistad y dice: amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en los cielos. Es amigo ayer, amigo hoy y amigo eterno. Un himno muy antiguo, lo cantábamos cuando éramos jóvenes. Un hermoso himno, pero es así. Entonces, qué importante esto. Esto no quiere decir que no tengamos una actitud amigable hacia los demás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Pero siempre digo que hablo de la amistad humana, de la amistad entre nosotros. Siempre digo lo mismo, porque todos, como decía el pastor, somos cortados por la misma tijera. Y tenemos que decir que muchas veces esa amistad humana es selectiva. No dicen amén, pero yo soy amigo con los que quiero ser amigo. Y con los que no me apetece ser amigo, no soy amigo. ¿O no? Soy selectivo. Sin embargo, cuando nosotros miramos esto a la luz de la palabra del Señor, eso no nos beneficia a nosotros como cristianos, que tenemos que tener esa actitud amigable para ¿quiénes?
para los que tienen solamente alguna afinidad conmigo, para que los que solamente... No, tenemos que tener esa actitud abierta. Entonces, la gran diferencia entre la amistad a nivel humano, que como digo siempre deja a alguien afuera, siempre alguien queda mirando de afuera del círculo, de afuera de los que fueron seleccionados para ser nuestros amigos. Entonces, por eso somos llamados no en ese sentido a ser amigos, sino a ser más que amigos, a ser hermanos. ¿O no es así? Tenemos que ser hermanos en Cristo, porque somos hijos de un mismo Padre y porque podemos gozar la bendición del Señor, porque ahora participamos de este que es nuestro hogar, que es la casa de Dios, y de las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Lo último que quiero decir, el último por qué, es porque Cristo puede transformar nuestra vida. Cristo puede transformar nuestra vida. Es poderoso para transformar nuestra vida. ¿Es poderoso para transformar nuestra vida? Claro. Puede cambiarnos. En primera instancia, mirando un poco el texto, dice, en personas agradecidas. Qué lindo es ser agradecido, ¿no? Qué lindo es ser agradecido. Lo primero que hizo Mateo después de ser llamado, ¿qué fue? Su acción. A ver, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que hizo? Un banquete. Un banquete. ¿O no? ¿Lo leímos recién? Cuando fue llamado y siguió al Señor, dice que él hizo un gran banquete en su casa. ¿Y quién era el invitado de honor a ese banquete? Jesús. En su defecto, los discípulos también, ¿no? Jesús. Y yo digo, qué importante es poder realmente estar agradecidos, ser personas agradecidas, que el Señor cuando obra en nuestra vida y cuando nos llama y cuando nosotros respondamos a su llamado, podamos responder con una actitud de agradecimiento. Es más, nuestra actitud de agradecimiento, de gratitud, tiene que ser permanente en nuestra vida. Permanente. ¿Tenemos motivos? Pregunto. ¿Para darle gracias al Señor? Dice que tenemos que hacer conocer nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Me falta algo. ¿Y con qué? Dígalo fuerte, así se escuche. Y con acción de gracias. Con acción de gracias. Agradecidos al Señor. Agradecidos al Señor. Reconocer la gracia del Señor que ha obrado en nuestra vida. Que el Señor, aunque nosotros no lo merecíamos, mostró su gran amor y su misericordia. Dice allí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por usted y murió por mí. Entonces, evidentemente, debemos reconocer esta obra gloriosa y maravillosa. Y debemos no solamente reconocerla, sino apreciarla. Apreciarla. ¿Qué quiere decir apreciar? Valorar. Valorar. Para nosotros la obra del Señor es el bien más preciado que podemos tener. El ser de Cristo es lo más importante y glorioso que nos ha pasado en la vida, ¿o no es así? Y tengo que no solamente reconocerlo, sino apreciarlo. Como dice el apóstol Pedro, para nosotros Él es precioso. ¿Es que es precioso para usted, Jesús? ¿Más que cualquier otro? ¿Más que en la novia? ¿Y que el novio? ¿Y que el buen trabajo? ¿Y que las buenas situaciones? Más que todo.
Él es precioso para nosotros. Entonces, no solamente reconocer, sí, yo reconozco. ¿Cuántas personas dicen, sí, yo reconozco, pero después vemos que la actitud, en realidad, a pesar de ese reconocimiento, no muestra cambios? Pero que podamos apreciar en profundidad qué es o cuál es la obra del Señor. Puede hacernos personas de provecho. Mateo pasó a ser de un recaudador de impuestos, una persona dejada de lado, una persona considerada pecadora, pasó a ser un evangelista. De publicano a ser un apóstol, ¿o no? De servir a Roma a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué cambio, ¿no? Qué cambio. La vida transformada de Mateo fue una vida de provecho durante su ministerio. 30 o 40 años después, este hombre, Mateo, bajo la dirección, la unción del Espíritu Santo, escribió el Evangelio que lleva su nombre. El Evangelio según, ahí le ponemos el San, adelante. San Mateo. Fíjese, San Mateo, una de las obras más importantes que jamás se hayan escrito. Relata la vida de Cristo primero para los judíos, mencionando las muchas profecías que confirmaban que Jesús era el Mesías esperado. Qué importante, ¿no? Este Evangelio es el fruto de haber aceptado el llamado de Cristo. Si Mateo no hubiera aceptado, si hubiera quedado sentado en la banca, no iba a pasar ninguna cosa. Jesús no lo iba a venir con un látigo a sacarlo a los latigazos ahí para que lo siga. No, él hubiera seguido estando ahí. Pero ¿qué hubiera logrado? Pero el hecho de que pudo ser un apóstol de Cristo, partícipe de la obra del Señor, y que pudo haber realmente sido usado para dejar un testimonio como el que tenemos en la Escritura, es algo glorioso, ¿o no es así, hermano? Es algo maravilloso. Muchos de nosotros también tenemos talentos, habilidades que Cristo puede utilizar para bendecir a los demás. Así como Dios usó a este hombre, también puede usarnos a nosotros, ¿o no es así? O Dios nos llama para tenernos ahí. No. Jesús quiere que marquemos una diferencia y aceptemos su llamado para que Él pueda utilizarnos según sus propósitos. ¿Jesús tenía un propósito para Mateo? ¿Para Leví? Sí. ¿Jesús tenía un propósito para Saulo? ¿Para Pablo? ¿Sí o no? Sí, mire qué propósito. Vaya propósito. Y tiene un propósito también para nosotros. Si Él nos ha llamado, no es para que estemos ahí dando vueltas como... No. Tiene un propósito para que nosotros podamos realmente ser de bendición. Y a través de nuestra vida, Dios pueda bendecir a otros y enriquecer a otros. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 6, dice, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad en el mundo. Porque todo lo que hacemos para el mundo tiene esa característica. No, pero hay cosas buenas. Dejémoslo ahí. Así ahora, en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora servimos ¿a quién? A Dios. Ahí está. Ahora servimos a Dios. Ahora tenemos esta bendición de poder servir a Dios. Entendemos que esto nos debe llevar a una entera consagración. El versículo 28 del capítulo 5 de Lucas, referente al mismo texto, aplica esa palabra. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándole todo.
dejándolo todo. En realidad, para terminar el mensaje o la reflexión, solamente se me ocurrieron algunas preguntas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tomar esta decisión? Dejar de servir al mundo para servir al Señor. No me lo responda, pero anótesela la pregunta, si después la medita y en relación al mensaje pueda buscar una solución y una salida. Otra pregunta que me vino al corazón y a la mente: ¿qué estás haciendo con tus talentos y capacidades? Se me ocurre que Mateo era una persona, por el lugar que ocupaba, que tenía sus capacidades, ¿no? Y ahora tenía que usarlas ¿para dónde? Cuando estaba allá lo usaba para por astucia, para ganar dinero, para enriquecerse, para... ¿Qué estás haciendo con tus talentos y capacidades? Y sabe una cosa, que esto de tus talentos es relativo, porque esos talentos y esas capacidades, ¿quién nos la dio? ¿Quién nos la dio? Dios nos la dio. No son nuestras porque somos... No, Dios nos dio esto. ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado en esto? ¿Has considerado el llamado del Señor? ¿Consideras que el Señor te llamó? Y la última pregunta de esta lista: ¿piensas que puedes servir a dos señores? Algunas parecen preguntas obvias, ¿no? Pero a veces cuando la experiencia va por sobre lo obvio, entonces tenemos que hacer la pregunta obvia para ver si podemos caer a tierra un poco y entender qué es lo que Dios nos está mostrando. Entonces, hago la última pregunta. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Hemos decidido seguir al Señor? Hay un coro muy lindo que dice: he decidido seguir a Cristo. Muy lindo es ese coro. Usted lo cantó muchas veces y a veces nos gusta cantarlo. Voy a pedir que los músicos se acerquen a los instrumentos. Y qué hermoso que podamos reflexionar sobre esto. Porque en definitiva, Él nos llama de muchas maneras. Él nos llama de muchas formas. Es más, yo quisiera decirle que hoy, en esta mañana, el Señor a través de esta palabra lo está llamando. A través de este mensaje. Quizá el Señor lo llama o el Señor lo vuelve a llamar. Lo vuelve a llamar. ¿Qué le diremos? ¿Qué le responderemos?